¿cómo están? Yo soy Ricardo Balseca y quiero explicarles por qué la música ahora es de historia universal. Desde el primer hombre que aprendió a aplaudir, golpear varillas para encontrar patrones musicales y un hombre en Puerto Rico que decidió llamarse Bad Bunny, la música ha estado presente en nuestras culturas y en nuestra historia desde hace siempre, incluso antes de que nosotros creáramos sistemas complejos de comunicación como el lenguaje escrito o el lenguaje hablado. Aproximadamente hace 50.000 años es cuando la música encuentra sus orígenes en tribus africanas, donde rústicos tambores y mandíbulas de animales eran los protagonistas de típicas ceremonias de estas culturas africanas. Como dato curioso, el fósil humano más antiguo data de hace 45.000 años y perteneció a un hombre que vivía en Siberia. La música tradicional en China es distinta a la occidental por obvias razones, por ejemplo su ritmo, sus compases, sus tonos y aparte de eso su importancia que tiene para la cultura china. La importancia radica en su origen. Es de origen hegemónico, aristocrático, de alguna manera sagrado, es decir, que solo la gente que tenía dinero, digamos una clase social alta de la antigua China, podía acceder a este hermoso arte. Los instrumentos con los que se interpreta la música y las melodías chinas datan de hace 2000 años, es decir, tienen 2000 años de antigüedad, igual que la religión cristiana, igual que nuestro Señor Jesucristo. Si nos adelantamos en el tiempo, Galileo Galilei, griego y filósofo matemático, utilizó el arpa como si se tratara de un cronómetro algo impreciso. Bueno, su objetivo era medir cuánto tiempo tarda en desplazarse un objeto dependiendo de la inclinación en la que se encuentre. Incluso en esta época, el Rapsodia era un artista grecorromano que al compás de una varilla o una varita de madera o metal, inventaba en ese momento ritmos y melodías, cánticos. Entonces podríamos pensar que este Rapsodia es el primer artista rapero de la historia. Adelantémonos más en el tiempo. Durante las guerras santas, también llamadas cruzadas, instrumentos como tambores, flautas, violines e incluso gaitas de origen escocés acompañaban en las campañas a los caballeros santos. Y si acabamos con la Edad Media, desde la Edad Media a inicios del siglo XVII, la música ha construido su propio protagonismo, siendo presentada en obras de arte, en obras maestras como las sinfonías de Beethoven o El lago de los cisnes de Tchaikovsky, entre otras obras que en nuestros días la reconoceremos fácilmente. Y es curioso pensar esto, porque gran mayoría de estas sinfonías y sonatas fueron escritas hace 300 años, más o menos. Pero la música, como nosotros, como nuestras culturas, evoluciona, cambia, se reinventa e innova. El, por ejemplo, el sintetizador es un instrumento que se creó en 1940 y tiene la capacidad de sustituir a todos los instrumentos que una orquesta sinfónica tendría. Claro que para esa época la calidad del sonido era muy por debajo de lo aceptable. Era mediocre de alguna manera, digámoslo. Pero para su época era un invento bastante revolucionario. Si vamos a la Segunda Guerra Mundial como un evento importante de nuestra humanidad, la radiodifusión fue el medio de transmisión de ideas y noticias más importantes antes y durante de la Segunda Guerra Mundial. Los avances tecnológicos permitían que las comunicaciones sean posibles alrededor del mundo, aunque el acceso dependía de las condiciones de propagación de las ondas de radio o de qué tan cerca o de la potencia que tenía tú de la emisora. La música, en cambio, fue la válvula de escape tanto para el ciudadano común como para los soldados que estaban en el frente de guerra. Se puede pensar que durante la guerra todas las canciones tenían un corte militar, pero no es así. Muchas de las canciones hablaban de patriotismo, hablaban de nostalgia. Por ejemplo, las personas que estaban aquí esperando a los soldados que fueron,
Las canciones tenían mensajes de anhelo, tenían de amor y le recordaban a sus seres queridos. En cambio, las personas que estaban en el frente de guerra, las canciones eran canciones de nostalgia, canciones que les invitaban a seguir luchando adelante por su país. Muchas de las canciones o muchos de los géneros que se escuchaban, por ejemplo los americanos escuchaban country, escuchaban rockabilly, que es el antecesor del rock, escuchaban un poco de blues, escuchaban incluso canciones que adaptaban de sus enemigos. Por ejemplo, incluso los comisarios en Rusia tenían que hacerse de oídos sordos al escuchar estas canciones porque estaban literalmente por todas partes. Incluso los americanos escuchaban un poco de western, que nosotros conocemos como música del viejo oeste. Las canciones para los enemigos americanos, para los soviéticos, para los comunistas, tenía mucho sentido porque era una especie de ópera que se cantaba al unísono, como un himno nacional. Y de hecho eso tiene mucho sentido. El comunismo se basa en la comunión, en la unión. En 1960, más o menos, 40 años después, digo 20 años después, la música retorna con su protagonismo en un conflicto bélico y también Estados Unidos. Explota en 1960 la guerra de Vietnam, eh, donde en 1968 se celebra el Festival de Música y de Arte Woodstock, que fue una congregación hippie con música de rock realizada desde el 15 hasta la madrugada del 18 de agosto de 1969. Y es aquí donde todo cambia. Jimi Hendrix, un guitarrista afroamericano, sube al escenario y sin uso de una sola palabra, toca su guitarra eléctrica. Toca un solo, pero no es cualquier solo de guitarra como antes. Este solo de guitarra representa el himno nacional americano, haciendo fuerza de que, o haciendo un llamado de que la guerra debe parar, la guerra nuclear que en ese instante estaba por explotar. Para Latinoamérica, la música ha sido una fusión armónica de todas las culturas que han llegado a nuestro continente. Por ejemplo, podemos decir que la bachata es simplemente un bolero tocado más rápido. En Argentina el tango tiene familiaridad muy cercana con el flamenco español. En Uruguay, la milonga, aunque se considere un ritmo autóctono de Uruguay, tiene sus orígenes en cánticos hebreos de Israel de hace más de 800 años. En México, uno de los mitos sobre la palabra mariachi supone que en 1862, durante la invasión francesa, hubo una boda y los franceses preguntaron: ¿qué es esto? ¿Por qué hay tantos músicos alegres en la celebración? Pues le respondieron que en francés sí es mariage, que en francés significa es un matrimonio. Los franceses empezaron a llamar a ese grupo de músicos mariage, y con el tiempo y con cierta viveza latinoamericana empezamos a decirle mariachi. En el Ecuador no nos quedamos atrás y los primeros ritmos que sonaron son las sonatas tradicionales indígenas que se tocaban con tambores y con conchas cónicas. Claro que la zampoña, el charango que está hecho del caparazón de armadillos, o las quenas, son instrumentos que se trajeron o se renovaron desde instrumentos españoles como la flauta dulce. Asimismo, los ritmos afros del Ecuador tienen su origen desde Brasil, desde los pueblos esclavos que fueron traídos para que trabajen en las haciendas azucareras aquí en Ecuador. Por ejemplo, Brasil tiene al bossa nova. El bossa nova brasileño es un género muy reconocible, a pesar de que es muy similar, porque de hecho es una variación del bossa nova francés, y el bossa nova francés tiene una fusión de jazz libre o jazz francés también. El bossa nova brasileño fusiona este bossa nova francés con ritmos tropicales. Hablando del Ecuador, no podemos dejar a un lado pues a la bomba,
que, como les menciono, es la fusión de géneros tropicales traídos desde el África. El pasillo es un género, una derivación del vals y del vals y del paso doble que llegó a Perú, y de Perú pasó por Huaquillas hasta Guayaquil, así que tuvimos mucho tiempo y mucho espacio para hacerlo nuestro y para de alguna manera incluso mejorarlo. Es hora de preguntarnos qué época marca la música actual. Tristemente el reggaetón, a pesar de ser una variación del reggae, con ritmos de calipso y la electrónica que nació con la música disco en los 70s y en los 80s, ahora se ha convertido en música desechable, música comerciable que solo está para que sea un éxito del verano y después olvidemos por completo las canciones. Se ha vuelto productos comerciales y es triste saber que en esta época de la información estamos desperdiciando el bello arte de la música para convertirlo en un producto que podamos comercializar más. Este es mi mensaje, espero ustedes tengan una canción que marque sus historias y recuerden que la música no es estática, la música es un sentimiento, la música es un estado mental como nosotros y puede cambiar dependiendo de las circunstancias y dependiendo de nosotros también. Muchas gracias.